Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vámonos con la primera pregunta, ¿le parece, a Mercedes? Pastor, ¿por qué las mujeres predican si la misma Biblia dice que no les es permitido predicar? Número uno, la Biblia no dice que la mujer no predique. Eso no aparece. Que estén en silencio. Lo que dice es que vuestras mujeres callen en la congregación porque no le es permitido a la mujer ejercer autoridad ni enseñar. Y que si quieren saber algo le pregunten en la casa al esposo. Y que si quieren saber algo se deben de preguntarle a su marido. Si usted mira bien el pasaje, es sencillamente fácil de entender. Alguien dirá, ¿cómo puede ser? Claro, está en 1 Corintios capítulo 14, el verso 34, donde hablando acerca del orden en la iglesia, pues el apóstol hace énfasis en ese aspecto porque resulta que en Corinto había un fenómeno muy interesante y era que a pesar de tener todos los dones en la iglesia, también habían cualquier cantidad de desórdenes, entre ellos que las mujeres tomaban el control en el hogar y en la iglesia. Todo porque en Corinto había un templo a Venus que era liderado por más de 1000 mujeres sacerdotisas, las cuales dirigían el destino del pueblo en todos los aspectos y sobre todo a través de prácticas eróticas, las cuales pues todos sabemos que desagradan a Dios. Entonces sucedió que cuando el evangelio llega a Corinto, mucha gente crea el evangelio. Según la historia, hubo más de 20,000 creyentes en Corinto. En ese orden de ideas, es bueno que también tengamos en cuenta que hasta ese momento no habían escenarios acondicionados para grandes congregaciones, sino que las iglesias funcionaban en las casas de los creyentes. Entonces, cuando las sacerdotisas de Venus descubrieron que habían desertado de su religión 20,000 personas, iniciaron una campaña muy agresiva en el sentido de reconquistar de manera particular a los hombres que ya habían desistido de tales prácticas y vivían en casa con sus familias. Entonces ellas han desplegado un programa, una campaña para hacer volver a aquellos a el templo donde ellas ejercían. Entonces Pablo, mirando esa condición, les hace saber que esa clase de mujeres no se puede permitir que hablen porque son prostitutas, mientras que las iglesias que estaban en la casa de los hermanos pues ya era gente apartada del mal que buscaban de Dios. Entonces Pablo dice que esa clase de mujeres no se les permite hablar ni ejercer ninguna autoridad, porque a causa de la influencia de ellas, las mujeres también en los hogares cristianos querían tomar el control del gobierno de la casa. Cosa pues que para Pablo y en el orden bíblico era totalmente contradictorio a lo establecido por Dios, como dice el capítulo 5 de la carta a los Efesios, del verso 22 en lo adelante, donde enseña que el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y en el caso de Corinto, era lo contrario. La mujer era la cabeza y el hombre ocupaba un segundo plano. Todo porque, como dijo el sabio Salomón en Eclesiastés, no hay nada nuevo. En Corinto el feminismo llegó a tal estado que controlaban la religión y las familias
y los hombres tenían que estar sometidos a tal comportamiento. El mensaje del Evangelio, predicado por Pablo, buscaba que todas las cosas tuvieran el orden del principio. Dios, el hombre, la mujer, los hijos. En ese contexto es que el apóstol dice que las mujeres callen en las iglesias. El término plural se refiere precisamente a que si habían 20,000 creyentes y no habían sedes o salones acondicionados para congregar la gente, sino que las iglesias funcionaban en las casas, eso representa más o menos de 4 a 5,000 sedes, que eran 4 o 5,000 familias que habían recibido a Cristo. Por eso es que él dice, como en todas las iglesias. Esa enseñanza que aparece en Primera de Corintios, usted no la va a volver a ver en ninguna parte de la Biblia. La razón, porque las cartas fueron dirigidas a las iglesias tratando de orientar a la iglesia según la problemática tenía. Entonces, no es lo mismo el mensaje a la iglesia de Corinto que el mensaje a la iglesia de Colosas. Porque mientras en Corinto era una iglesia con todos los desórdenes habidos y por haber, en Colosas la iglesia estaba siendo afectada por el gnosticismo. Y no es lo mismo el mensaje de Pablo a la iglesia de Colosas que a la iglesia de Galacia. ¿Por qué? Porque el problema de Galacia era totalmente diferente. El mesianismo mosaico quería permear a la iglesia salva por gracia, buscando con ello llevarlos a las prácticas judaicas. Entonces, es muy importante que las personas establezcan diferencias. Solo a los corintios se le hace mención de esa enseñanza, porque eran los que tenían el problema. ¿Está claro? Y a las otras iglesias se les trata de otra manera porque la problemática era totalmente diferente. Pastor, ¿y dónde dice la Biblia que las mujeres sí pueden predicar? En ninguna parte dice la Biblia que las mujeres pueden predicar o que no pueden predicar. Pero se deduce en el sentido de transmitir el mensaje. Entonces, cuando uno lee el Evangelio, después de la resurrección de Jesús, Él les encomienda el mensaje de la resurrección a unas mujeres. Luego, si usted mira el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, va a descubrir que ella se convierte en la primera misionera a los samaritanos. De tal manera que muchos creyeron en Jesús por el mensaje de ella que decía: me he encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Luego usted encuentra a Pablo motivando a la iglesia en Roma para que tengan presente y ayuden a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia del Señor en Cencrea. Es importante que también las personas comprendan que la predicación en el principio no manejaba el concepto que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un concepto de que predicar es tener un escenario, es ubicar un lugar que llamamos púlpito y desde allí dirigirse a un grupo determinado o indeterminado de personas. Al principio la predicación del Evangelio era individual. Cuando Jesús ha dicho ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, no está diciendo que sean escenarios, sino que fueran por toda parte y a quien encontraran le hablaran del mensaje de Cristo Jesús, muerto por nuestros pecados, pero resucitado para nuestra justificación. Y por eso usted mirará en las Escrituras que no solo Jesús, sino los apóstoles estuvieron predicando el Evangelio en las plazas, en las casas, de manera individual, como el caso de Jesús a la mujer samaritana. Entonces aquí lo que tenemos también es que aprender
a comprender que cuando hablamos de la predicación del Evangelio, no necesariamente tiene que ser en un escenario donde hay 50, 100 o más, sino que la predicación del Evangelio también es cuando le comparto el mensaje de Dios a alguien que va por el camino, a alguien que está sentado en un andén triste, agobiado, a alguien que va en el transporte público, a mi compañero de oficina, al que está gerenciando la empresa. Eso es predicar el Evangelio. Y para eso, pues, encontramos no solo a hombres, sino a mujeres que se destacaron en ese campo, de tal forma que en el caso de la mujer samaritana, ellos atienden el mensaje, vienen a encontrarse con Jesús, escuchan a Jesús personalmente y tienen palabras de asombro como estas: mujer, ya no creemos solo por lo que tú nos has dicho, sino por lo que hemos visto y oído de él. Pero ¿cómo pudo ser posible que aquellos llegaran a donde Jesús? Por la predicación, o la evangelización, o la concientización de la mujer samaritana a sus conciudadanos. Amén, pastor. Un oyente también nos ha enviado una pregunta, dice: Dios les bendiga, hermanos, tengo una inquietud respecto a Génesis 3. Cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, siendo que Dios es espíritu, ¿a qué se refiere este texto? Se refiere a la capacidad decisoria. El Salmo capítulo 8 se lo declara. Y ojalá que lo leas en la versión Nácar Colunga. Dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que Dios. Así dice la versión Nácar Colunga. Le has hecho un poco menor que Dios. La versión Reina Valera del 60 dice un poco menor que los ángeles, refiriéndose al conocimiento, a la capacidad de establecer las diferencias. No se refiere a la anatomía, sino más bien a su inteligencia. Amén. Un oyente nos escribe y nos dice: pastor, tengo una pregunta. Tengo una situación en una congregación nueva. Me gusta una hermana, pero ella se divorció de su esposo y ella me confesó que ella le fue infiel, pero él la perdonó y siguieron juntos. Pero después de un tiempo, él comenzó a cambiar, tuvieron muchos problemas que ocasionaron la separación de ellos. Él también le fue infiel. ¿Puedo casarme con ella y no quedar como adúltero? Yo le diría que eleve su inquietud al tribunal eclesiástico de su distrito, y en su distrito seguramente que el tribunal eclesiástico analizará, investigará, profundizará en su problema o en el problema de la dama, y al final les dará un concepto, y mediante ese concepto usted podrá analizar si decide seguir con esa relación o no. Amén. Amén, pastor. También nos ha llegado una pregunta de un oyente, dice: Dios le bendiga grandemente, pastor. Una pregunta. Yo me bauticé hace 9 años, cuando tenía como año y medio en la congregación. Sentía mucha presión de ser sellada. Mentí diciendo que había hablado en lenguas. Y hasta hoy día me pesa, no hay un solo día que no le pida perdón a Dios. Aunque delante de la iglesia supuestamente estoy sellada, en mí hay un vacío muy grande por ese peso que llevo en los hombros. He tratado de seguir en la iglesia, pero siento que estoy blasfemando contra Dios. Hay una verdad absoluta. Esto que estoy haciendo verdaderamente es una blasfemia. Por favor, que ayúdeme, ¿qué hago? Bueno, ahí hay varias cosas que hacen que la vida de nuestra hermana se dificulte. La primera está relacionada por la culpabilidad. Ella siente que le ha mentido a los hermanos y que además se ha engañado a sí mismo. Entonces, ahí parte el problema. El segundo es por la formación que ella ha tenido con respecto a la obra del Espíritu Santo. El tercero tiene que ver con no poder aceptar la obra justificadora de Jesús.
Porque mire lo que ella dice, no hay día que yo no le pida perdón a Dios. Yo quiero hacerle saber a nuestra hermana varias cosas. La primera, si usted le mintió a los hermanos y se engañó a sí misma, pero después de ello ha entendido que ha fallado y le ha pedido perdón a Dios, yo quiero que sepa que su problema no existe. Ya pasó. Con Dios usted tiene el privilegio de que cuando pides perdón de todo corazón, no necesitas estar repitiéndolo todos los días. Una sola vez que lo hayas hecho con todo tu corazón y de verdad, ya tu pecado pasó a la historia, Dios no se acordará. Así que si Dios te perdonó, te motivo a que te perdones a ti misma. En segundo lugar, si a causa de ello ha tenido usted de alguna manera posibilidades de desempeñarse en algo, le recomendaría que hablase con su pastor y le diga lo que le pasó, no consciente de, no pensando que su problema está vigente, porque ya dijimos que el problema fue resuelto. Juan en su carta, en su capítulo 2 dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Por cuáles? Por los pecados de los cristianos. Tú eres una cristiana y has pecado, pero la obra de Cristo te alcanzó. No solamente antes de convertirte, sino ahora que eres convertida y que por alguna circunstancia fallaste, si acudes al Señor Jesús, tu problema está solucionado. Lo que debes de hacer es decirle a tu pastor, pastor, vengo a pedirle perdón a usted porque engañé a los hermanos, me engañé a mí misma y inclusive lo he engañado a usted. Yo quiero hacerle saber que las cosas no son como yo las he dicho, estoy arrepentida, ya le pedí perdón a Dios y quiero iniciar una nueva vida en Cristo. Pastor, es lo mejor que podía hacer. Pero si sucede que eso hace ya mucho tiempo y tal vez el pastor no está, el pastor está lejos, yo pienso que ya debe de ya perdonarse, como lo dijo el pastor. Exactamente. Ya, Sí. ya le pidió perdón a Dios y pare de Porque es contar. muy posible que el pastor inclusive ya no existe. Exacto, sí. Pudo haberse ido con Dios. Aquí lo que tienes que hacer es perdonarte a ti misma, siendo consciente que Dios ya te perdonó, Sí. si de verdad le pediste perdón a Dios de todo corazón. Amén, amén. Pastor, hay una señora o una hermana que tiene un perrito y el perrito se murió. Entonces la pregunta que hacen es, ¿está bien? Dicen, la persona está muy mal, está muriendo. ¿Cómo así? No entiendo. Vea, se la leo. Hay una familia donde hay un Pastor, perrito. conozco a alguien que es cristiano y tenía un perro. Este ha muerto, el perrito, ¿sí? Eso. Y ella está casi muriendo, está muy mal. Pastor, ella oró por el perro. Pienso que tal vez piensan de que está mal porque oró por el perro. Para que se sanara, ¿está bien orar por un animal? Puede orar. Lo que no está bien es que esté mal porque el perro se murió. Porque la muerte es una ley para los humanos como para los animales. El problema aquí radica es en que los seres humanos hemos humanizado a los animales. Y eso sí es grave. Porque según el capítulo 1 del verso 18 de la carta a los romanos en adelante, vas a descubrir qué hace Dios cuando yo le doy más importancia a las criaturas que al Creador. Entonces, si es una cristiana, yo le invitaría a que tuviese en cuenta que el animal es un animal, no lo humanice. No lo humanice. Que si se murió, ya. Y si se murió, se murió. Usted lo cuidó, lo tuvo como una mascota, como un compañerito, como usted lo haya tenido. Pero ya se murió. Pastor, pero se me ocurre a mí pensar de que tal vez la están juzgando que está tan mal ella de salud por lo que oró por el perrito. Y No, eso nada tiene que ver. Tampoco hasta allá. Eso tampoco. Eso no tiene nada que ver. Nosotros tuvimos un perrito, recuerda, Marcelitas, llamaba Coqui.
Y nos acostumbramos tanto al perrito que era, no sé, cuando llegábamos a la casa él nos recibía. Y cuando enfermó el perrito nosotros sufríamos por el dolor del perrito. Eso sí, nunca pensamos en la eutanasia. Ay, Porque nosotros creemos que la vida es un proceso y que cualquiera que sea y en quien sea debe de dársele el normal desarrollo al proceso de la vida, ya sea en el campo humano o en el campo animal. Una vez que el perrito murió, pues claro, ya no sale a recibirnos, se siente ese vacío. Pero no podemos entristecernos, y si alguna vez usted tiene un animalito y ora y se muere, ora y se alivia, es importante que comprendas que la vida es una decisión divina y que así como oramos por un ser humano y se sana, oramos por un ser humano y se muere, así también va a pasar con los animales, porque la muerte es una ley y nadie va a escapar a ella. No le pongamos misterio a lo que no hay que ponerle. Aquí lo importante es que la persona comprenda que lo más interesante es que ella salve su alma, porque los animales no tienen conciencia. Ellos tienen hálito y cuerpo, no tienen alma. Por eso no deciden, no razonan. Ellos actúan por instinto, nosotros por conocimiento. Entonces cada cosa en su lugar. Los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren, y ahí termina el proceso de la vida de ellos. Pero los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, y luego vamos a la eternidad para recibir de parte de Dios el veredicto final que diga cuál es nuestra posición eterna. Si hicimos lo bueno, vida eterna, y si hicimos lo malo, condenación eterna. Entonces sí hay una diferencia. Amén, pastor. Pastor, nos hace una pregunta, nos escribe un hermano: si un hermano muere estando en disciplina, ¿es salvo? Sí, porque las disciplinas nos las inventamos los hombres. A mí me gustaría que las personas se hicieran una pregunta. Y se lo voy a ilustrar con algo que viví en un país donde fui invitado a dar un estudio a pastores. Resulta que se hace una pregunta dentro de la reunión al presidente de la iglesia en relación a un ministro que ha tenido el privilegio de ir al campo misionero en ese país. Y entonces alguien cuestiona que él sea misionero porque supuestamente dicho misionero, antes de ser nombrado misionero, tuvo alguna dificultad dentro de la comunidad. Y desde el punto de vista de los que están allí, estuvo mal enviarlo al campo misionero por la falla que tuvo. Entonces le hacen la pregunta al presidente sobre por qué premiaron a esta persona enviándolo al campo misionero, cuando éste tenía o le tuvo una dificultad. Entonces el presidente muy sabiamente les dice: vea, lo que ustedes dicen puede ser que sí sea delicada su falta, pero si él se corrigió, si Dios no le tuvo en cuenta, y si el departamento de misiones observó que no era impedimento para ir a las misiones, yo no veo ningún problema. Porque si Dios y quienes lo eligen lo avalaron, ¿quiénes somos nosotros para hacer juicios? O sea, a mí me pareció una respuesta muy sabia la del presidente. Pero allí, en ese país, tienen una admiración muy grande por la iglesia en Colombia y por sus pastores. Como yo era el invitado, han dicho el grupo de pastores: yo o nosotros queremos escuchar qué dice el pastor que vino de Colombia. Entonces yo les dije a ellos: ¿ustedes qué harían si llegan ahora a su congregación y le dicen que el tesorero de la iglesia le dio machete al vecino, le partió una mano? ¿Ustedes qué harían con él?
No, pues que hay que destituirlo, que no puede seguir ejerciendo, que esa persona es un mal ejemplo, que no puede ser diácono. Exactamente. Eso me dice lo que ustedes piensan. Pero, ¿por qué no leemos el proceso de Pedro con Malco? Y mire qué pasa 50 días después. Estaba predicando el sermón más grande de la historia. Así que Pedro no hubiera servido para ser pastor, ni diácono, y mucho menos pastor de su iglesia. Porque es que nosotros tenemos un problema. Y es que Dios perdona, pero nosotros no perdonamos. Ahora, está bien que existan disciplinas. Pero el hecho de que haya una disciplina sobre un creyente o sobre un pastor, eso no equivale a que esa persona se condene. Porque la organización con la disciplina lo que busca es que la persona entienda la gravedad. No que la persona se sienta condenada, sino que más bien a través de la disciplina la persona se corrija y entienda de que las cosas con Dios son sagradas. Eso es lo que busca la disciplina. No está definiendo la salvación del individuo. Porque si yo cometí un error y me ponen una disciplina y yo la he aceptado, el hecho de que esté en esa disciplina no quiere decir que estoy destituido de la gloria de Dios. A menos que yo insista en lo malo. Pero si yo me he corregido, acabamos de decir que el pasado en Dios no existe. Esa es la ventaja que tenemos con Dios. Dígame qué cristiano no ha pecado después de convertido. En palabra, en hechos, en pensamientos, por acción, por omisión, hemos pecado. Y cuando venimos a Dios y le pedimos perdón, Él nos perdona. Y al otro día que volvemos a su presencia, entonces Él nos dice, venga, usted tiene aquí una deuda por saldar. No, ya quedó pasado. Por eso dice, es la propiciación por nuestros pecados. ¿Por cuáles? Los pecados de los cristianos. Y no solamente por los pecados de los cristianos, sino por los de todo el mundo. Entonces, si la persona está en disciplina y ha entendido que es justa y además se ha corregido, no se preocupe, que si se muere usted es salvo. ¿Cómo no será salvo? Si después de la disciplina usted sigue haciendo lo que causó la disciplina. Pastor, ¿está bien que un cristiano tome pistas de música del mundo y las organice con la letra de él para cantarle a Dios? Vea, la música es de origen divino. Es bueno que se tenga en cuenta eso. Las letras son el resultado de la emoción o de los sentimientos del ser humano. Y dependiendo de la condición del individuo, así se inspira para cantarle a la naturaleza, a la mujer, al hombre, a la violencia, a Dios. ¿Ya? Entonces, como es algo que es muy subjetivo, yo le diría a las personas que hacen música que Dios es infinitamente inmenso. Sí. Y que en su depósito musical hay notas y melodías que en el mundo secular no han aparecido y que dentro del ejercicio de la fe cristiana tampoco. Por eso es muy importante que los que tienen esa capacidad de ser compositores, antes de hacerlo, me refiero a los cristianos, entren a la presencia de Dios y pídanle a Dios no solamente la inspiración, sino también las notas a través de las cuales quiere exaltar a Dios y su nombre. Cuando las personas tomamos melodías mundanas o de música o secular, más bien, cuando tomamos melodías
que están en el medio secular para colocarle letras nuestras, pues inclusive eso es sancionado por la ley, porque es violar los derechos de autor. Y de hecho que cuando ya yo violo los derechos de autor, pues estoy faltando a la ley y en consecuencia faltando a Dios. Las personas deben de ser originales y aprender a depender de Dios para hacer su música. Amén. Amén, pastor. Un oyente también nos pregunta, pastor, si oro mentalmente está bien, me cuesta orar hablando, ¿es malo? La oración, independientemente de cómo usted la haga, es acepta delante de Dios en la medida que usted sea consciente a quién le está orando y por qué. Puede darse que alguien necesite expresarlo y ser oído por muchos, pero también puede darse que nadie lo sabe y usted está orando. Además, el Evangelio es claro. Cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Uno de los más lindos ejemplos los encontramos en el primer libro de Samuel, donde encontramos a Ana, que no era expresiva, que oraba en su mente y Dios la escuchó. Otra cosa es la oración que hace el hombre de Dios en aquella dificultad que se da en la guerra entre Israel y contra Israel, y este se levanta y hace una oración diciendo: detente sol, detente luna, y el sol y la luna se pararon. O el caso de Josafat, que poniéndose en pie en medio del pueblo, oró, ¿ya? Y en alta voz. Entonces, en la Biblia encontramos gente orando en alta voz, escuchados por Dios, y orando en su mente, escuchados por Dios. No sabemos cómo sería la oración, por ejemplo, de Jonás en el vientre del pez. Lo mismo que las posiciones para orar, Lo ¿cierto? mismo que la posición. Arrodillado, sentado, como Exacto, sea. que es muy importante ese aporte que Mercedita está haciendo, porque también hay algunos que piensan que la oración solo es válida si es de rodillas. Exacto. Pero usted puede orar de pie, puede orar de rodillas, puede orar sentado, puede orar. A mí me toca orar sentado. Una vez que tuve un accidente en una moto, recuerda, Merceditas, yo tenía que orar sentado y Dios escuchó mi oración. Entonces aquí lo que va a importar es cuál es su estado espiritual, cómo lo está haciendo, en qué conocimiento de causa lo hace. Porque hay mucha gente que reza, pero orar es hablar con Dios. Amén. Y es la forma de exteriorizarle a Dios desde lo más profundo de nuestro ser. No solamente la gratitud que tenemos hacia Él, sino el reconocimiento como nuestro Señor y Dios. Y entendiendo también nuestra condición pecaminosa. Entonces no importa cómo, si ora en alta voz o ora en baja voz, Dios lo va a escuchar. Pastor, una persona pregunta, ¿qué pasa con el que le sirve piedra de tropiezo a otro? Mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Esa pregunta la hizo la persona, ¿sí? Ahora yo personalmente pregunto, ¿cómo se le sirve de piedra de tropiezo a una persona que esté recién convertida? Jesús dijo, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay. Ay, porque venga el tropiezo, sí. Y ahí es donde Él dice, mejor le fuera al que se vuelve una piedra de tropiezo, atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar. Es decir, es una comparación que Jesús hace. Si yo me ato una piedra de molino al cuello, Y le tira al y, mar, se muere. pues me ahogo, me muero. Aquí también está diciendo que se va a perder esa persona que sirve de piedra de tropiezo, a menos que haya un arrepentimiento del que causó tal daño. ¿Ya? Porque Pablo pudo ser piedra de tropiezo para muchos, pero cuando él tiene el encuentro personal con Dios,
Él dice, fui recibido a misericordia porque lo hacía por ignorancia. Entonces aquí va a jugar un papel muy importante, es la condición de la persona. Si es un verdadero cristiano, no podrá ser piedra de tropiezo. Y si no es cristiano y fue piedra de tropiezo, pero se encuentra con Dios, se arrepiente, el problema del cual Jesús dice ya no lo afectará a él, porque se supone que a causa del encuentro con Jesús, su historial pasado queda sepultado. Pastor, ¿cómo se es piedra de tropiezo? Bueno, puede serse piedra de tropiezo cuando un niño en la fe, con una vida devocional muy íntima con Dios, viene alguien malintencionado, un hereje, un apóstata, que viene y le daña la conciencia al niño en Cristo y lo hace apartar. Esa puede ser una piedra de tropiezo. ¿Ya? O que una persona esté pecando y le dice al que está recién bautizado, eso no es pecado, puede hacerlo. Por ¿sí? ejemplo, que justifique el pecado para no solamente sentirse satisfecho a sí mismo, sino estorbar al otro para que viva una vida agradable a Dios. Amén. Pero quien lo hace, pues, no conoce a Dios. Y si lo conoció, ya de la gracia ha caído. Y entonces, pues, por lógica, no tiene esperanza de salvación. A menos que haga un alto en el camino, reflexione que hizo mal, pida perdón a Dios, busque a la persona y le diga, venga, le ofrezco excusas, yo me equivoqué, porque estaba apartado, porque no conocía la verdad, pero hoy que he tenido un encuentro personal con Dios, yo vengo a resarcirme y a echar para atrás todo aquello por lo cual le causé a usted su incomodidad espiritual. Amén. Amén, pastor. Un oyente simpatizante nos escribe, buenos días, porque ustedes no creen en la cruz. Bueno, porque creer en la cruz como medio de veneración, de culto, sería algo así como creer en la silla eléctrica donde ejecutan un culpable, o venerar a la guillotina donde decapitan a la persona, o venerar el fusil con que le quitan la vida a un reo de muerte. Recuerde que la cruz es símbolo de maldición. Léalo en Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito todo aquel que es colgado. Jesús fue colgado no por bueno, sino por malo. Es decir, quienes crucificaron a Jesús no vieron en Jesús el Salvador del mundo, sino un hombre malo. Por eso la Biblia dice, fue contado con los pecadores. ¿Y quiénes estaban ahí al lado de él? Dos ladrones. Jesús fue contado como pecador y por eso le dieron esa muerte. No que él lo fuera, sino que el mundo en su ignorancia no vio en Jesús el Salvador, sino un reo de muerte, digno de muerte, y lo ejecutaron en el lugar donde ejecutaban a la gente mala. Entonces, si la cruz se debiera de adorar, entonces deberían de adorar los clavos, y deberían de adorar la espada, y deberían de adorar el martillo con que clavaron a Jesús, y deberían de adorar las manos del criminal. Entonces aquí lo que la gente tiene que entender es que la cruz es un lugar de castigo para los malos. Por eso la iglesia no adora la cruz ni ningún monumento que tenga que ver con imagen o semejanza, porque la misma ley, capítulo 20 del libro del Éxodo dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas, no las honrarás. Entonces nosotros no adoramos la cruz, nosotros adoramos al que murió en la cruz, no la cruz. ¿Por qué?
porque es símbolo de maldición la cruz, no de bendición. Pastor, ¿y qué hacemos con esos coros que cantan en nuestra iglesia que hablan de la cruz? En la cruz, en la cruz. Bueno, creo que ahí también nosotros tenemos que aprender a cantar. Pablo escribe en la carta a los Corintios, en su capítulo 14, acerca de cómo se debe de orar y cómo se debe de cantar. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Oraré en el espíritu, pero también con entendimiento. En las iglesias muchas veces se canta sin entendimiento. Exacto, sí. Yo estuve en un culto donde entonaron una canción que no menciona ni una sola vez la palabra Dios ni la palabra Jesucristo. Solo porque la gente se deja llevar del posmodernismo, la melodía que está de moda. Y resulta que la Biblia lo que dice es que nuestras canciones, nuestro culto de alabanza debe de confesar que Jesucristo es el Señor. Entonces aquí las personas tienen que aprender a cantar. El himnólogo, por ejemplo, de Lluvias de Bendición, hizo una canción, ¿ya? Donde hace alusión a la cruz y dice que por tanto yo amaré esa cruz, pero yo no la cantaría así. Cantaría amaré a Jesús que murió en la cruz, Sí. no la cruz. Exacto. Y hay otro himnólogo que canta una canción, dice que aunque muchos adoran la cruz de Jesús, yo adoro a Jesús, no a la cruz. Ujú. Porque eso es como si Jesús hubiese muerto en un calabozo, en una cárcel, y la gente en vez de adorar al que murió allí, adoran el calabozo. Eso no tiene sentido. Amén. Pues, ¿Se acabaron las preguntas? ¡Ah! Eh, Hay bueno, muchas, entonces- sino que Dice- estábamos, ¿quién va a preguntar? Dubitativos. Dice Pues yo estoy que me respondo. Dice nuestro oyente, Dios le bendiga, ¿la disciplina puede aplicarse solo a hermanos que tienen cargos o a cualquiera de la congregación? Cualquiera. A cualquiera. Cualquiera. El escritor a los hebreos dice que la disciplina es provechosa y que los que participan de ella están en condiciones de participar del alimento sólido. Entonces la disciplina es importante en cualquiera cristiano que sea. Claro que es más notorio en la persona que participa en el altar, pues porque Claro. va a tener que ser suspendido. Es que las de ese- personas que tienen puestos en la iglesia de carácter visual, Visual, sí. al no poder participar, surgen los interrogantes de las personas. Exacto. Más Ya, visible, pero Más visible. En el caso de las personas que no participan en ese campo y que el pastor en un momento determinado les pone una disciplina, pues pienso de que no va a ser visible porque las personas nunca le vieron Exacto. ejerciendo un liderazgo. Pero la disciplina es para todos. Pastor, ¿qué puedo decirle a la profesora de mis hijos en cuanto a participar en bailes representativos de la región? Ya le he dicho que mis principios cristianos no tienen discusión con nadie y me rechazan. Agradecería una respuesta. Que acuda al fallo de la Corte Constitucional acerca de, de la objeción de conciencia. ¿Ya? Busque el fallo con relación a la objeción de conciencia, imprímalo y haga el documento, lléveselo a la profesora ¿Dónde lo puede buscar, pastor? en internet. Para ayudarle a esta En persona. internet, Ah, listo. busque fallo de objeción de conciencia de la Corte Constitucional y ahí le va a aparecer. Listo. Y haga la cartica, adjunte el artículo o el fallo y dígale a su profesor que por esa causa es que no permite Exacto. que su hijo participe. Yo tengo precisamente esa experiencia, porque usted recordará, Mercedita, cuando el docente le exigía a mi hija que para pasar la materia de, ¿cómo era que llamaba eso? Ay, se me escapa el nombre. Era un nombre ajustado a todo ese cuento de arte, creo, o algo así. Que tenía que bailar. Entonces yo fui y lo confronté. Para ese tiempo yo era docente de una institución de educación superior. Y le dije, yo también soy docente.
Y en el grupo donde yo ejerzo el magisterio, he aprendido a respetar los derechos de los demás. Mi hija no puede bailar porque ella se siente mal, porque ella ha sido criada con unos valores. Pero es que se necesita para que... Y no, eso no lo necesita. Póngale una tarea, que investigue el origen de la música, por ejemplo, y que le haga un trabajo. Pero usted no la puede obligar. Y entonces, después de un buen rato de discutir con él, accedió y yo le regalé un CD de música cristiana colombiana, la cual él al final agradeció y lo evangelicé a través de la música. Hay muchos padres de familia que tienen problemas no solo en ese campo. Exacto, sí, pastor. Me sino gustaría ese en el aporte para la gente. en el concepto idolátrico, por ejemplo. Yo estuve en una iglesia donde la hija del pastor llegó diciendo: papá, ¿cómo le parece que me pidieron en el colegio que para pasar la clase de religión tengo que llevar el cuadro de la Virgen del Carmen? Y el padre del pastor, el santo pastor, que ya no es pastor, le dijo: ¿y cuánto vale mi hija? Dijo: 10,000 pesos. Tenga lo mío, vaya, cómprelo para que pase. Pues yo ese día casi me reviento. Yo, Carlos Hoyos, pastor, voy y me paro y hago valer los derechos que nosotros tenemos. Mis hijas estudiaron Exacto. en colegio de monjas. Nosotros lo vivimos. ¿Y qué fue lo que le dijimos a Sor Amparo? Le dijimos: Sor Amparo, vea, mis hijas van a estudiar aquí. No porque estemos de acuerdo con su religión, sino porque no hay más dónde. Le vamos a pedir un favor: no me le enseñe religión a mis hijas. Sí. Porque nosotros no creemos como ustedes. Y entonces, ¿qué hago para la nota de religión? Nosotros tenemos un departamento de educación cristiana. El departamento de educación cristiana le va a expedir las notas a la niña. Sí. Y yo pido que la convalide como nota de religión aquí en el colegio. Y era un colegio de monjas. Sí. Yo logré en esa ciudad que más de 5 colegios aceptaran las notas que expedía el Departamento de Educación Cristiana como notas de religión en los colegios donde los estudiantes de los hijos de los hermanos estaban vinculados. Entonces aquí lo que pasa es que nos hace falta carácter cristiano. Que llegó octubre y que hay que disfrazar al niño, que para que pase la materia no sé qué. No, somos cristianos. Tengamos carácter. Y si por eso mi hijo pierde el año, que lo pierda. Pero que no se haga partícipe de las cosas que van en contra de nuestra fe. Hoy tenemos muchos padres de familia mediocres, iglesias mediocres, que no quieren sufrir la sana doctrina. Hay que sufrir la sana doctrina. Hay que pagar el precio de ser cristianos. Amén, amén, amén. Dejemos de ser cobardes. Si hay que ofrendar la vida, hagámoslo. Y sobre todo cuando aquellas enseñanzas riñen con nuestros valores. Cualquier cosa la podemos negociar, hermana Mercedes. Negociemos el perro, la gallina, la finca, el caballo, pero nuestros principios cristianos no son negociables. Antes de negociar sus valores, le invito para que hable con Daniel en Babilonia y con sus 3 amigos. Hables con José, que está en la cárcel en Egipto, y hables con los héroes de la fe del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y ellos te dirán: nosotros pagamos el precio, pero salvamos nuestra alma. Sigamos. Pastor, un oyente nos pregunta, dice: el día lunes salió mi hijo de 12 años del colegio y otro joven de 14 años lo esperó y le dio puños en la cabeza. Mi hijo cayó prácticamente desmayado. Yo me alteré mucho. Como cristiano, ¿qué puedo hacer? Hay entes a los cuales él puede acudir. Número 1, debe de ir a hablar al colegio, porque eso es lo que comúnmente llaman hoy bullying. Número 2, debe de acudir a el recurso legal para que sancionen al joven que ha atentado contra la vida de su hijo. Número 3, no se deje llevar de las emociones, porque los muchachos no sabemos por qué tuvieron la dificultad, pero mientras que usted de pronto se le va la mano a conciencia, impulsado por la emoción, mañana los encuentra comiéndose en el helado entre los dos. Sí. Sigamos. Pastor,
Hay una persona que dice, pastor, ayúdeme, las redes me tienen atrapado y distraído, ¿qué puedo hacer? Lo mismo que hizo cuando ingresó. ¿Quién lo obligó a entrar a las redes? Nadie. Ese cuento de que a mí me atrapó y que no puedo, eso no es cierto. Yo tengo voluntad. Y así como le digo sí a las redes, también puedo decirle que qué. Que no. Así como le digo sí al alcohol, también puedo decirle no. Así como le digo sí a los alucinógenos, le puedo decir no. No sea cobarde. Si eres un cristiano, ubícate en Cristo. Y así como un día le dijiste sí a las redes sociales, hoy, junto conmigo, levántate y di no a las redes por amor a Dios y a su palabra. Y sobre por amor todo a él mismo. a mi vida, a mi salvación. Porque tenga en cuenta que las redes sociales no son malas. Es malo el uso que yo le doy. Amén. Y todo va a depender de mi decisión. No sé si algunos me están escuchando de pronto que son ya viejos como yo. Hubo un tiempo en el que se decía que el televisor era el cajón del diablo. Pero realmente sí es el cajón del diablo o el problema está en mi mente. Entonces, dependiendo del uso que yo le dé a la televisión, a las redes, a los medios, Lo mismo. así será mi conducta. Amén. Entonces, si usted dijo un día sí a las redes, di hoy no. Hablo en el nombre del Señor, por amor a tu vida, por amor a tu familia, porque puede estar afectando tu relación de pareja si eres casado o casada. Estás afectando el tiempo para tus hijos. Estás robando tiempo para tu propio descanso, Pastor, para tu vida devocional. y qué bueno que hablar acerca de ello, porque hoy en día muchos padres de familia le dan celular a sus niños y por entretenerlos, para que estén callados, para que estén quietos, le entregan un celular, no sabiendo el daño que se le está haciendo a estos niños. Qué grave es eso, ¿no? Qué daño tan grande están haciendo los padres de familia con permitir que sus hijos sean esclavos de las tablets, de las redes sociales y más con este concepto de progresismo donde llaman que los niños tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad y entonces los dejamos participar de cuanta cosa. Y mañana tenemos los grupos que hoy son actores de violencia, de violaciones, de maldad. No, todo tiene su tiempo. Y vendrá la hora cuando su hijo podrá tener un celular. Ahora bien, hasta los mismos que legislan han llegado a la conclusión de que hay que poner a través de ley control al manejo de los celulares en las instituciones educativas. Y si eso lo hace la gente que no teme a Dios, usted que conoce a Dios, pues con mayores veras, no permita que su hijo sea esclavo de su celular. Conozca la clave. No importa que lo demanden. Y si tienes que ir a pagar cárcel, ve y págala. Pero salva a tu hijo y salva tu responsabilidad.